Señoras y señores, ¿cómo están? Gracias por permitirnos llegar de nuevo por las redes sociales en estas conversaciones que venimos llevando con distintos dirigentes y líderes del movimiento del liberalismo clásico latinoamericano y que vamos camino al sexto foro. Y eso nos permite conocer un poco más a las personas. Para esto viajamos a Bolivia, viajamos a La Paz y nos encontramos allí con otro militante de Renovación Liberal, partido que pertenece al movimiento 5 reformista, y ahí se encuentra Óscar Vargas, a quien le damos la bienvenida, lo saludamos y lo invitamos a tener una charla en los próximos minutos. ¿Cómo estás, Óscar? Un ¿Cómo saludo. estás, Juan? Muchas gracias. Es un honor poder estar con ustedes y un saludo fraterno a todos los que van a participar en el foro. Bendiciones abundantes en sus vidas, en sus familias y que sea un 2021 próspero y que se cumplan todos los propósitos para nuestros países. ¿Cómo vas? Bolivia siempre nos interesa mucho porque es el hermano que lo tenemos al costado, aquí en Perú, pero en América Latina también, porque Bolivia es el país donde cae un líder que pensábamos de repente se iba a quedar para siempre, y que es Evo Morales, y hemos visto en todos los noticieros del mundo cómo lo han agarrado silletazos sus propios militantes. Creo que ha sido ayer esto que ha ocurrido, ¿no? Oscar, cuéntame, ¿qué pasa con Bolivia? Bueno, Bolivia es un laboratorio de la política. Al ser un país chico, tal vez se hacen muchas reformas primero en Bolivia y se repercute obviamente en todos nuestros países. Actualmente hay un nuevo presidente, Luis Arce Catacora, que es un economista y se ha rodeado de gente técnica, de los cuales vamos a ver qué pasa, visto que más allá de la pandemia es la crisis económica que va a tocar nuestros países, que es el gran problema. Alberto Mansuetti decía en la historia de América Latina, el mayor enemigo de los liberales no es la izquierda, sino también la mala derecha, porque la mala derecha siempre va a tratar de encontrar beneficios y se va a aliar con el partido al poder. Aquí en Bolivia hemos visto que durante 14 años se ha podido existir, es que porque todo el sector del futuro de Bolivia, que es el agronegocio en Santa Cruz, de la soya, de la agricultura del ganado, se han aliado con el gobierno. Y esa es la mala derecha, que es el instinto primero de mucha mala derecha, es cómo puedo hacer negocio. Entonces, aparte de una mala derecha que existe, es la polarización, la balcanización de los partidos de derecha, cada uno buscando y una imposibilidad de unirse. Unos cambios no se pueden dar por nombres, por figuritas del álbum del Mundial, sino por programas. Lamentablemente estamos en una situación en que los actores de cine, los futbolistas, son los candidatos a alcalde, a gobernador. En todos estos años de historia de Sudamérica, la izquierda se ha preparado, la izquierda ha estudiado, tienen cuadros bien formados y entonces pueden adaptar el marxismo económico. Ya no es tan importante. Se ha pasado un discurso de marxismo cultural en que ha surgido grupos de ecologistas, que yo los llamo ecoterroristas, que hacen imposible los grandes proyectos de Bolivia por partidos que están tomando la ecología como bandera. Entonces, el marxismo cultural está tomando lo del LGTB, lo de los derechos humanos, varias banderas que hacen que la gente está muy confundida. Sí, entonces, estamos en Bolivia en este proceso de transición en que 50% de los bolivianos han votado por el sucesor de Evo Morales, no tanto por Evo Morales, sino por una garantía de que vamos a salir de la crisis económica. Y yo pienso que es, por lo menos, la derecha que no ha podido, la mala derecha que no ha podido aliarse, que no ha podido dar un programa, solamente era un anti-Evo, ha fracasado. Fíjate cómo es, ¿no?
cuando yo estaba muchacho, los novelistas eran los que hablaban de política, ¿no? O sea, tú escribías una novela, escribías un poema, una poesía, una de esas cosas, tú ya eras politólogo, de inmediato, ya tú eras politólogo, opinólogo, y eras el indicado para hacer eso, ¿no? O sea, ¿no? Todos los escritores eran politólogos, porque escribían novelas, entonces por escribir novelas sabían de política. Ahora son los futbolistas, los cantantes de rock, las actrices eh, de comedia, de chistes, ¿no? Hemos cambiado, hemos cambiado. Ahora, ni los unos ni los otros sabían de política, pero fíjate cómo se ha ido rebajando, se ha ido mediocrizando y se ha ido subestimando la inteligencia de la gente, ¿no? En todas partes, ¿no? Y es increíble porque uno puede decir, no, esto pasa en Bolivia, no, también pasa en Perú, en Estados Unidos, los actores de Hollywood, ¿no? Ellos son los opinólogos. Es una cosa increíble. Debe haber, indudablemente, tiene que haber un formato que todos repiten. Hay un formato de supranacional, porque lo que pasa en Bolivia, pasa en Venezuela, pasa en Ecuador. Ese gobierno de transición que ha habido en Bolivia, pues lo han pasado con Lenín Moreno, en el cual ha fracasado, porque no se puede estar en transición si no hay reformas estructurales de shock, que como la que propone 5 reformas. Cualquier Claro. remiendo está destinado al fracaso. Ahora, el tema también está en saber cuál es la recepción de la gente frente a los criterios 5 reformistas. Indudablemente no los conoce, pero hablarles un poco de libre mercado, hablarles un poco de espíritu emprendedor. El boliviano es receptivo a ese mensaje. Ha habido un cambio demográfico muy importante en Bolivia en los últimos 5 años, ¿no? 5 años. Uno que Bolivia era el único país de Sudamérica que era rural, o sea, la mayoría de su población era rural, no urbano. No tenemos poblaciones como Lima, que es la mitad de la población, como Santiago o como Buenos Aires, no, sino que la población vivía en el campo. Pero uno de los efectos, tal vez no deseados, de 15 años de socialismo de Evo Morales, ha hecho que ha aplicado un modelo keynesiano basado en el consumo, en que ha dado bonos a la derecha, a la izquierda, bonos porque sí, bonos porque no, y la gente ha comenzado a consumir. El contrabando ha crecido, la economía informal ha crecido, pero la gente consumía y la gente se ha ido a las ciudades. Hoy 2020, estamos casi 70% viven en las ciudades y de los cuales la mayoría en las 3 ciudades principales, que es La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Santa Cruz es la ciudad de más crecimiento en toda Sudamérica. Entonces, por Mira. suerte, es una ciudad que está creciendo en anillos. Hace 10 años tenía 4 anillos, creo que ahora ya está en 12 anillos. Mira. Y además todas las pequeñas poblaciones intermedias ya se han unido. Entonces es evidente que el futuro de Bolivia está en las Amazonas, está en Santa Cruz, está en una agroindustria, está en un pequeño agricultor que se pone dentro de los productos exportables. Entonces, otro fenómeno es que el MAS dice que ha sacado 3 millones de personas de Bolivia de la pobreza y los ha llevado a clase media. Y bueno, puede ser un hecho porque ha aumentado el consumo y quiere más servicios, más educación, más salud, más autos, más casas. Hay una burbuja inmobiliaria imposible, totalmente ficticia, pero se ha dado por ese crecimiento. Pero esos son hijos, son jóvenes, porque obviamente Bolivia es un país joven, es un país, ciudades como El Alto, que es una mezcla entre campo y ciudad, son todos jóvenes y su padre tal vez era campesino o era contrabandista o informal que vendía
pequeñas cosas, pero él quiere estudiar, quiere escuchar cosas nuevas. Entonces, esos 3 millones son muy receptivos a las ayudas de las 5 reformas, que es el libre mercado, de capacitarse para competir y no están ahí a la espera del bono como sus padres, ¿no? Entonces, muchos de sus padres dicen, ¿para qué voy a ir a trabajar si voy a recibir el bono a fin de... O sea, cada boliviano creo que recibe 5 bonos, ¿no? O sea, hay el bono Juan Azurduy de Padilla, el bono contra el hambre, el bono, bueno, ya son miles, ¿no? Entonces, y yo creo que nuestros amigos de Sudamérica saben, ¿no? En Venezuela, en Ecuador, en Argentina, es así, ¿no? Uno se vuelve adicto a los bonos. Pero los jóvenes, Sí. haciendo una población joven, Bolivia, está a la expectativa, pero no es el típico blanco de clase media de la ciudad, sino son esos 3 millones que sus padres todavía vivían en el campo, han llegado y que quieren no estudiar, ya no quieren ser abogado ni economista, lo que quieren es ser técnico en computación o quieren ser técnico en comercio exterior con China o quieren cosas técnicas, quieren aprender cosas técnicas y entrar ya al mercado de trabajo ya no más, sin esperar que el gobierno le dé su puesto en el aparato estatal, ¿no? Ahora, es cierto que hay cosas que pueden ser vistas como ilegales, informales, fuera de la ley, fuera de fin, pero son actividades que se dan por un Estado mismo que es sobreprotector, engorroso, burocrático, etcétera, porque la actividad emprendedora en el boliviano es muy común. El boliviano se sustenta en su actividad emprendedora. En el libro La acción humana, von Mises dice que de todas maneras el hombre busca cómo intercambiar un servicio. En su acción humana, el intercambio es su camino a la supervivencia, ¿no? Y eso, en otras palabras, está haciendo Bolivia. Y eso me hace a mí entender que es muy posible que el lenguaje 5 reformista pueda ser más receptivo que el lenguaje socialista. No sé cómo lo ves tú allí. Geopolíticamente estamos situados en un lugar de intercambios, ¿no? Y ahora, Claro. siendo que el mundo se ha trasladado a Asia, entonces yo creo que toda la costa del Pacífico está de ser una periferia, se ha vuelto el medio, el centro de un intercambio. Mira, si se abre el mercado, si se liberaliza el mercado, Bolivia se vuelve un gran centro comercial, Sí, bueno, ¿no? lo que tú dices, Juan, también es que el gobierno tiene una intencionalidad de castigar al empresario con un sistema de impuestos y de Claro. sistema para arancelario de medidas que hace que ser un comerciante formal es imposible. Las trabas son demasiado altas y el ejército informal no es una casualidad, ¿no? Es algo establecido, planeado, para que No, 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 eso la gente, surge. claro, dependa de un Eso gobierno surge. central que representa, o sea, alguna vez han dicho, ¿no? El gobierno tiene que tener 70% del control de la economía y hacer la planificación estilo stalinista para que Imagínate, pueda funcionar, ¿no? imagínate. Entonces se ha dedicado a comprar empresas de soya, empresas de todos los canales de televisión, todos los periódicos, pero desde el punto que intervengan en la economía, ¿no? En algunos casos, cuando el privado no puede llegar, porque, bueno, Perú debe tener lo mismo como territorios de las Amazonas, puede ser, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, la presencia del Estado es un trade-off, es una alternativa, le quita la opción al privado de entrar en esa actividad y en ese mercado que se cierra. Claro. Felizmente el Perú tuvo algunas reformas, algunos cambios y una constitución más o menos interesante, ¿no? Que es lo que le permitió el crecimiento sostenido de tantos años seguidos hasta que los comunistas llegaron al poder y ahora quieren echarle la culpa a eso que los hizo crecer para cambiar la constitución, ¿no? Eh, pero el Perú
tuvo esa gran oportunidad, se volvió un país de mucho emprendimiento, pero los emprendedores no crecieron. O sea, si tú analizas las estadísticas, seguimos siendo MIPES, seguimos siendo pymes y ahí nos hemos quedado. Es una economía de empresas muy chiquitas. A lo largo de 30 años no crecimos más porque están las leyes malas que están allí, las normas malas que están allí. La solución de estos países son las 5 reformas, mi querido Oscar, y quizás también entender que el problema no es el informal, el informal es el camino a la solución también. Él es el que trae el esfuerzo emprendedor y hay que reconocerlo como el agente emprendedor al que nosotros debemos representar en el cambio de las 5 reformas. Primero es desaprender. Yo creo que las 5 reformas lo que propone es desaprender un chip que tenemos de depender del gobierno. Por ejemplo, en Bolivia, 300.000 empleados públicos es un ejército, ¿no? No, Entonces, yo creo que desde un punto de vista liberal, conservador, la empresa privada tiene que funcionar también con la ética conservadora y los conservadores tienen que funcionar con el sistema económico liberal. Entonces, yo creo que en la juventud boliviana, en esa gente que vive también en las laderas, en los barrios pobres, pero que han llegado, no están esperando al gobierno, sino quieren emprender y si no hay las condiciones, las leyes malas no le permiten, pues lo van a hacer de todas maneras, ¿no? Mira, la distancia entre ser un delincuente contrabandista a pasar a ser un comerciante de libre mercado formal se llama derogar leyes malas. Esas leyes son las que hacen que gente de trabajo sea considerada delincuente. Tú abres el mercado, cualquiera trae productos de cualquier mercado. Si tú quitas esas normas, los mercados funcionan como han estado funcionando cuando esas normas estaban. Pero ya no eres delincuente, eres un comerciante decente y, y esa es la gran diferencia entre cómo lo ven ellos y cómo lo vemos nosotros. No son delincuentes, son emprendedores. Lo que pasa es que hay leyes malas que los condenan a ser considerados delincuentes. Oscar Vargas, desde Bolivia, gracias por la oportunidad. Un abrazo a La Paz y ya habrá también ocasión de dártelo personalmente. Gracias por la Muchas charla. gracias, Juan. Un abrazo a ti, un abrazo a José Luis Tapia, que seguimos el diplomado, porque la única manera de vencer a la izquierda no es marchando, no es así yendo a protestar, es aprendiendo y sacando lo malo de nuestra cabeza y aprendiendo cosas nuevas. Que Dios los bendiga, les dé esa paz en el corazón y que donde hay el amor de Dios no hay temor de enfrentar el 2021 con esa mentalidad que va a ser un año de victoria. Ok, Oscar, gracias, muchísimas gracias. También un abrazo a la familia por estas fiestas de parte nuestra. Ok, fue Oscar Vargas desde La Paz, Bolivia, conversando con nosotros. Gracias, amigos. Permiso.